Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar inicio entonces a la reunión del día de hoy, 15 de agosto. Bienvenida, Magdita, también. Magdita. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura, apartar también a los espíritus malévolos encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos, hacer en fin que en los sentimientos de que nos sintamos animados, reconozcamos vuestra saludable influencia. Dar a los medios a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonadles, así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Bedoríes, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Bien, mis hermanos, vamos a tener entonces, vamos a continuar con el libro La Luz del Porvenir. Vamos a continuar con el capítulo número 31, y que es acerca del cristianismo primitivo. Y nos dice así: cuán distinta era la religión de Cristo en los primeros siglos de la Iglesia, de la que luego formaron los hombres a su capricho y voluntad y según los intereses particulares de cada uno. La primera fue la síntesis del amor de la humanidad, el conjunto de todas las virtudes refundidas en el amor divino, de la resignación de la mansedumbre evangélica y de la caridad más ardiente. Y la segunda, cuán amargos han sido sus frutos. En la apología o defensa de los cristianos contra las acusaciones de los gentiles que escribió Tertuliano, ¿qué ideas tan distintas se encuentran del que luego han prevalecido? El agua pura se convirtió en fango. Veamos lo que dicen en algunos párrafos. El cristianismo es un extranjero en la tierra, y no es extraño que encuentre enemigos en un país que no es el suyo. Cuán profundo es este pensamiento. Qué bien pinta la inferioridad de la raza humana que siempre se ha mostrado hostil a todo lo grande y a todo lo sublime. Los libros de Moisés, en los cuales Dios ha encerrado como en un tesoro toda la religión de los judíos y por consecuencia toda la religión cristiana entera, se remonta a mucho más allá de nuestros más antiguos anales, de nuestros monumentos públicos, de la fundación de nuestro Estado y de la de un gran número de ciudades antiguas, de todo lo que conocéis sobre historia y tradición de la invención de la escritura, guardiana de la ciencia y de todas las cosas celestes. Pasaría a decir más todavía, se remontan más allá de vuestros templos, de vuestros oráculos y de vuestros sacrificios. El autor de estos libros vivía 1000 años antes del sitio de Troya y más de 700 antes de Homero. El tiempo es el aliado de la verdad y los sabios no creen más que lo que es cierto y lo que ha recibido la consagración de los siglos. La principal autoridad de estas escrituras es su antigüedad venerable. Estos libros sagrados nos enseñan que no hay más que un Dios que ha hecho el mundo de la nada y que es un Dios oculto. Sin embargo, se muestra sin cesar en sus obras. Él solo se conoce, la inmensidad le esconde y le muestra a nuestros ojos. Recompensa y castiga a los hombres según sus méritos.
En otro lugar, refiriéndose al engrandecimiento que había alcanzado el cristianismo, dice: nosotros acabamos de nacer y sin embargo llenamos ya la tierra hasta los últimos rincones de vuestra dominación. Las ciudades, las fortalezas, las islas, las provincias, las asambleas del pueblo, los barrios de Roma, el palacio, el senado, los empleos públicos y sobre todo el ejército. No os hemos dejado más que vuestros templos. ¿Qué guerras no podríamos emprender? ¿Con qué prontitud podríamos armarnos si nuestra religión no nos detuviera? Si no nos enseñase que es preferible ser matado a matar. Ay, sí, Tertuliano alguna vez ha dirigido o dirige en la actualidad sus miradas a la tierra. Si aún recuerda las frases de su gran libro en el cual asegura que es preferible matar a ser matado, exclamaría sin duda: pobre humanidad, los cristianos te dimos el agua de la salud y de la vida, y has dejado corromper esa agua purísima, y hoy el mal llamado cristianismo es un agiotaje y nada más. Es, por supuesto, ya viene de muy antiguo, procede, se puede decir, del primer emperador cristiano, Constantino, que dejó funcionarse el cristianismo con el paganismo, y la herencia de Jesús, que consistió en una religión cuyos asociados se organizaron a la muerte del maestro y se asociaron con la base del comunismo, poniendo cada uno en la comunidad sus bienes y ganancias. Las viudas y los huérfanos eran sostenidos, los pobres y los enfermos socorridos, y durante muchos años se mostró el cristianismo bajo tres aspectos: el respeto a Dios, la pureza de la vida y la caridad hacia el prójimo. En su día de debilidad, solo por la persuasión hizo prosélitos, pero a medida que crecía en número y en fuerza, comenzó a manifestar tendencias políticas. Y estas tendencias, aprovechadas por Constantino, dieron más tarde distinto rumbo a la divina enseñanza del crucificado. Se especuló, se calculó, y el llamado cristianismo restauró el antiguo paganismo. Véase lo que sobre esa fusión dice el obispo Newton. El culto a los ángeles y a los santos no es en tres conceptos el mismo que el antiguo culto a los demonios, y en él nada ha cambiado más que el nombre. Los cristianos han deificado a los hombres, absolutamente lo mismo que los paganos. Los institutores del nuevo culto sabían que era el mismo que el antiguo, y no solamente en el fondo, sino que las ceremonias eran idénticas. El incienso y los perfumes que queman en los altares, el agua santa, es decir, el agua y la sal con las que uno se rocía al entrar y salir de las iglesias, los cirios y las lámparas encendidas en pleno día ante las estatuas de estas divinidades, los exvotos colgados en los templos en señal de rescate o curación milagrosa, la canonización o deificación de los muertos virtuosos, los patronazgos particulares asignados a los santos como a los antiguos héroes, el culto tribulado a los muertos en sus tumbas y en sus urnas, las genuflexiones delante de las imágenes, la potencia milagrosa atribuida a los ídolos, la erección de pequeños oratorios, altares y estatuas en las calles, en las vías públicas y en las cimas de las montañas, el sacar en procesión imágenes y reliquias con cirios, música y cantos, las flagelaciones en cierta época del año a modo de penitencia, la tonsura de los presbíteros en la coronía, el celibato y los votos de castidad impuestos a los religiosos de ambos sexos. Todas estas cosas y muchas más pertenecen lo mismo a la superstición pagana que a la superstición papista. Más aún, los mismos templos y las mismas imágenes en otro tiempo consagrados a Júpiter y a los dioses lo están hoy a la Virgen María y a los santos. Los mismos ritos, las mismas inscripciones sirven para los unos y para los otros. Los mismos prodigios, los mismos milagros les son atribuidos. Finalmente, el paganismo completo se ha convertido en el papismo. Este
está construido sobre el mismo plan que el primero, de manera que no hay solamente conformidad, sino identidad entre el culto antiguo pagano y el moderno cristianismo de Roma. El cristianismo primitivo ya no existe. Quedan las obras de sus apóstoles, quedan los recuerdos de su ayer, pero como todo reaparece, su sublime enseñanza hoy vuelve a renacer, aunque algún tanto desvirtuado, pero mucho más pura que todas las religiones positivistas, y sus tendencias más en armonía con el adelanto de nuestra época, son más científicas y de consiguiente más generales sus conocimientos, y su esfera de acción más dilatada que era la del cristianismo primitivo. Las profecías de Joel se han cumplido. En el libro sagrado dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová ha de hacer grandes cosas. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán y verdaderos sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esta época ha llegado. Los ancianos tienen sueños y los mancebos ven visiones, y los niños que apenas saben escribir su nombre se sienten impulsados y escriben largas comunicaciones. Y la revelación encerrada ayer en el misterio de los santuarios, hoy se obtiene en todos los parajes de la tierra. En las chozas, en los palacios, en los templos, en las cárceles y en los bosques, en todas partes hay hombres que sirven de medios a los espíritus que nos rodean y que velan por nosotros. Y el cristianismo primitivo reaparece enlazado a la ciencia. Esta, como dice Draper, jamás ha tenido el pensamiento de hacer del poder civil su aliado. No ha pretendido sembrar el odio entre los hombres, ni destruir la sociedad. No ha hecho sufrir a nadie el tormento moral ni físico, y mucho menos la muerte, por la defensa de sus ideas. Está limpia de crueldades y de crímenes. El espiritismo, como la ciencia, no pretende aliarse a ningún poder del mundo. Él solo quiere imperar en las conciencias de los hombres para que estos sean más buenos, más sabios, más humildes y más previsores, que piensen en el eterno día del mañana, que no atesoren riquezas, pero que atesoren virtudes. El espiritismo científico es el cristianismo primitivo. Pretende desarrollar el amor universal entre los hombres como la doctrina que Cristo proclamó y practicó en su advenimiento, teniendo en la moderna época su aspiración científica, su afán de progreso, queriendo fundar sobre las sólidas bases de la caridad y la ciencia, la religión del porvenir. ¿Algún comentario que quisieran hacer allá? Sí, yo quiero hacer un comentario. Al principio se comentaba que era bastante diferente el cristianismo al principio. Los valores, la guía que se tenía al principio era diferente. De hecho, el evangelio se practicaba en las casas de los conocidos o los familiares. De ahí fueron cambiando las cosas, se fue institucionalizando la iglesia, y entonces ahí ya fue prácticamente un juego de poderes. Y casi al final nos está mencionando que prácticamente el cristianismo primitivo, o sea, visto desde ahora, es el espiritismo científico, solamente. Gracias, Pepucho. ¿Quiere ver algún comentario? Ay Dios, tanto que indagar ahí, tanto que analizar, pero bueno. Yo pienso que desde que el cristianismo se instituyó propiamente en esa organización que vemos actualmente, pues sufrió totalmente un cambio radical de la estructura, podríamos decir, del cristianismo primitivo. Porque como decía Pepe,
si bien es cierto, se practicaba dentro de las mismas esferas del hogar, donde prácticamente era una práctica subversiva, llamémosla de alguna manera, porque recordemos que los cristianos fueron perseguidos y eran parte del circo romano, que echaban a las bestias porque no querían que esto se propagara. Sin embargo, pues sucedió, y como buenos políticos y estrategas, el Imperio Romano, y específicamente Constantino, se dio cuenta que no podía de ninguna manera contra esta ola que se estaba ampliando. Entonces esto vendría a haber sido lo que dijo en algún momento algún sabio, que si no puedes con el enemigo, únetele, ¿verdad? Entonces lo hizo estructurado de tal manera que vemos los concilios posteriores y la estructuración de la iglesia. Y lo que bien es cierto, y lo que dice la lectura, es que prácticamente lo que se hizo fue como adecuar las prácticas romanas, porque ellos tenían ciertas prácticas de ritos hacia las deidades que ellos de alguna manera les rendían tributo, ¿verdad? A los dioses, a Júpiter, a Marte y todas las entidades que ellos tenían hasta cierto punto, pues la creencia de que influían en cada uno de sus actuares. Entonces lo que prácticamente se hizo en ese momento fue adaptarlo, o sea, jalar el cristianismo de alguna manera y adaptarlo de tal manera, que es lo que hemos tenido con el devenir de estos siglos y con lo que actualmente contamos. Lo que bien es cierto es que, como dice la lectura, esto realmente se volvió, pues, de alguna manera un interés puramente tanto económico, político, para obtener cierto grado de poder e influencia dentro de las esferas del poder global, si lo podríamos llamar. Entonces, lo que viene a restituir de alguna manera, y lo que entendemos, es que el espiritismo trata de rescatar ese cristianismo que se practicaba en aquellos tiempos, que, como vuelvo a repetir, era casi como subversivo, porque en realidad, y si lo queremos analizar, recordemos las historias que nos narra el discípulo Saulo de Tarso y posteriormente Pablo, que realmente él se inmiscuye en ese mundo y trata de ser, pues de alguna manera, y fue, la realidad es que si lo vemos desde ese punto, fue un canalizador que tuvo a bien introducir esto al Imperio Romano, porque poco a poco eso se fue ampliando, a pesar de lo que sucedió en el transcurso y devenir de la historia. Nos damos cuenta, pues, que él en algún momento fungió como un catalizador para que esto se fuera expandiendo, porque la práctica era, entre los cristianos, era subversiva, era realmente en el interior del hogar, y se practicaba eso. Y si en algún momento los romanos o el Imperio Romano, los guardias, detectaban este tipo de células que se reunían, pues ya sabemos lo que sucedía: eran encarcelados y posteriormente, pues, llevados al Coliseo Romano y tirados al ruedo, para que la población tuviera pan y circo y disfrutara de esos atroces espectáculos. Pero el punto es que el espiritismo está tratando de alguna manera de como de romper, de ir rompiendo esa brecha para regresar a ese cristianismo primitivo, que ahora lo entendemos no como cristianismo primitivo, sino que, como bien decía Pepe, ya estamos viéndolo estructuralmente como el espiritismo desde el punto de vista de la ciencia y religión, porque ya hay un orden. Después de que se nos dieron las directrices kardecianas, pues ya tenemos un rumbo un poquito más específico. Obviamente falta mucho por descubrir y falta mucho, porque realmente el plano material en el cual nos encontramos encarnados por el momento es
muy limitativo, diría yo, desde mi punto de vista, porque todavía existe estas creencias arraigadas, tanto de la religión pues, católica, cristiana, como del protestantismo, que nada más fue, al final si lo analizan, fue la rebeldía de alguien que quiso romper las reglas a su conveniencia hace como 500 años y se desvió de la línea del cristiano, pero realmente viene siendo prácticamente lo mismo. O sea, estamos sujetos a ciertos límites que existen actualmente y que tal vez no desde el punto de vista de que no nos deje el estudio, o sea, no nos deje hacer esa práctica de estudio. Sin embargo, que es muy limitativo, porque todavía es muy escandaloso el hecho de decir, por ejemplo, ¿usted qué religión practica? Y si uno dice, soy espírita o practico la ciencia espírita, la gente se espanta. O sea, la gente todavía tiene ese criterio de ocultismo, de algo así como que diabólico y todo, pero realmente cuando uno le permite explicarle a las personas, cuando son un poquito abiertas de mente, aunque no te acepten el concepto, pero por lo menos te dejan explicarlo, lo entienden porque existe una estructura lógica de lo que ha sucedido, y algunas personas dicen, pues, ok, tiene razón lo que usted está diciendo. Sin embargo, es muy complicado porque el fanatismo que muchas personas tienen, arraigadas por naturaleza de tradiciones familiares o inclusive de varias existencias que posiblemente han estado metidas en el clero y ya traen todavía esas ideas y justificaciones, hace un poquito difícil en la actualidad que se expanda la idea. No quiere decir que en algún momento esto vaya a despegar y que pues la gente vaya a entender que todo tiene una lógica. Pero por el momento, en el tipo de esfera en que estamos, en el tipo de estructura que actualmente se encuentra, pues el espiritismo todavía tiene ciertas limitantes para poderse diversificar. Entonces yo creo que en la medida de lo que la lectura nos trata de decir, es que debemos de mantener, o sea, se debe de mantener esa esencia, ¿verdad? Lo puro de lo que quería traducirnos de alguna manera el hecho del cristianismo primitivo. Es ese amor, o sea, es la bondad, es inclusive hasta esa compasión hasta de nuestros hermanos, porque en este mundo convulso que estamos viviendo actualmente se hace a veces difícil. Como dicen por ahí, uno quiere amar al prójimo, pero el prójimo no se deja. Entonces es complicado a veces llevar esta práctica, aunque definitivamente sabemos que tenemos que hacerlo. Entonces creo que para finalizar el libro es muy interesante, porque esto da partida a seguir la investigación, a seguir el análisis, a seguir la lectura acerca de cómo va a evolucionar y prácticamente cómo va a trascender la práctica de lo que en otrora se llamaba el espiritismo primitivo a lo que es realmente, el cristianismo primitivo a lo que es el espiritismo, ¿verdad? En todo el contenido de la palabra, cómo se estructura como filosofía, ciencia y religión. Gracias, Herbert. También están Sergio y Odette. Adelante, bienvenidos. ¿Qué tal, ¿Algún Coca? comentario que deseen hacer? No. ¿Estuardo? No. ¿Odette? Por aquí estaba Magrita, pero yo creo que se nos salió de la comunicación. Sergio, ¿algún comentario? De momento no, muchas gracias, Coca. Gracias, Sergio. Gracias, Herbert, Pepucho también. Fíjense que precisamente escuchándolos a ustedes y también de la lectura que hemos tenido la tarde del día de hoy, vamos viendo cómo a lo largo del tiempo, de la historia, se ha ido modificando el pensamiento y el legado que nos dejó nuestro Maestro Jesús de Nazaret.
bien nos conocía a nosotros, que por eso no dejó nada escrito, ¿verdad? Porque sabía que de alguna u otra manera pudimos haber falsificado las horas que él pudo haber dejado, ¿verdad? Si él hubiese querido, pero como nos conocía tan bien, diría, no, les dejo yo a ellos algo escrito y ellos los van a falsificar y van a tener como que esto es la verdad absoluta. Entonces vino acá, recordemos también que él no tenía necesidad de reencarnar porque es un espíritu puro. No tenía, y sin ninguna necesidad de reencarnar, vino acá con nosotros a marcar el camino, ¿verdad? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí les dejo mi evangelio, ¿verdad? Dentro de esos primeros cristianos, porque recordemos que también, como bien estaba comentando Gerber ahí en la época de Pablo de Tarso, no todos los apóstoles comprendieron también la misión de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Es más, algunos de los que estaban asistiendo alrededor de los apóstoles comprendían de una mejor manera ese significado. Y eso lo encontramos también en la obra de Pablo y Esteban, ¿verdad? Cuando Esteban había comprendido de una mejor manera cuál era la dinámica de la caridad y de la vida, el estilo de vida que nos estaba mostrando nuestro Maestro Jesús de Nazaret, algo que iba más al fondo y no a la forma. Lamentablemente, algunos de los apóstoles ahí que estaban, se inclinaban precisamente por esos preconceptos y estructuras que estábamos hablando ya mentales hacia la forma, y ellos consideraban que debían que cumplir con las formas para poder ser más agradables a Dios. Y de esa manera se inclinaban más por la forma que por el fondo. Y cuando mataron a Esteban, ¿verdad? Cuando fue apedreado después, se perdió una buena parte de esa mística que se tenía en relación en cuanto a cómo era la proyección que tenía nuestro Maestro Jesús de Nazaret hacia la vida. Posteriormente, como bien se comentaba, vino Pablo de Tarso y también a convertirse al cristianismo, y con ese conocimiento que tenía también tuvo ese chance de poder entender y de una u otra manera también trasladar ese conocimiento a los demás hermanos. Sin embargo, no era como la misma magia de Esteban. Era diferente, era buena también, pero era diferente. Y recordemos que muchas veces alguien puede tener muy buenas intenciones, ser muy buen orador, pero le hace falta también ese carisma, ese algo que mueve las masas. Y me refiero, por ejemplo, a un Francisco de Asís, entre otros. De igual manera, en esa época también quedaron otros hermanos que en forma anónima estuvieron también, siguieron con esa forma de vida del cristianismo primitivo que estábamos escuchando nosotros acá en la lectura, ¿verdad? Cómo era que era estructurado y pensado, porque en esa época, mis hermanos, los antiguos cristianos y antiguos primitivos creían en la reencarnación, en la ley de causa y efecto, ¿verdad? Pero posteriormente, después de que se dieron esas persecuciones y que se dio ese sincretismo religioso que también se dio en el cristianismo, ¿verdad? Cuando se adoptaron también parte de lo que antes era el paganismo con las nociones cristianas, ahí se fue perdiendo bastante, diluyendo, y como dice la lectura, antes que era un agua cristalina y podíamos ver como un vaso de agua cristalina, comenzamos a ver fango y vemos suciedad que estaba mezclándose ahí. ¿Y eso por qué, mis hermanos? Sencillamente, como bien se estaba comentando, dos grandes razones y poderosísimas. Por una, el factor político, porque a través de ella podía dominarse a las demás personas a través de ese pensamiento, y por el otro, otra razón no menos intensa, como es la razón económica, que hasta nuestros días todavía se mantiene,
Y lamentablemente ese cristianismo se ha vuelto un negocio multimillonario a la fecha. Y todavía, lamentablemente, se está lucrando a través del mensaje de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Imaginemos después de miles de años, y eso se mantiene todavía. Y se ha mantenido. Y ¿quién diría que, y cómo pensaría nuestro Maestro Jesús de Nazaret pensando que se iban a hacer guerras en su nombre, ¿verdad? Para poder dominar a otras personas e implantar a través de la fuerza ese pensamiento, un pensamiento de cristianismo, como bien hemos visto en la historia. Entonces vemos cómo a través de la historia se fue tergiversando por completo el cristianismo, ¿verdad? Y entonces había rituales y había fórmulas con las cuales nosotros pensábamos que estábamos cumpliendo con nuestro Padre Celestial, que estábamos cumpliendo con nuestro Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pero como siempre está presente también la vista de nuestro Padre Celestial, nos mandó de nuevo esa doctrina espírita que viene a ser como ese cristianismo redivivo, como ese cristianismo primitivo, ¿verdad? Pero, ¿qué va a ser de esa nueva corriente? ¿Qué va a ser de esa nueva doctrina, mis queridos hermanos? ¿Qué va a ser de ellos? Lo que nosotros hagamos de ella. En la manera que nosotros la abracemos en nuestro propio estilo de vida, como una filosofía de vida, en esa medida nosotros vamos a influir hacia las demás personas. ¿Cómo? Con el ejemplo de vida. No hay para dónde, porque el ejemplo arrasa. ¿Y cómo vamos a nosotros a poder cumplir también con esa doctrina? Siendo hombres y mujeres de bien. Porque eso a la larga es lo que se está esperando de nosotros. Se está esperando esa transformación. No que nosotros vayamos a estar incidiendo en asuntos políticos, en asuntos económicos, no. Se está popularizando e incidiendo para que haya una transformación moral del ser humano. Y eso es precisamente la misión del Espírita acá en nuestro medio. Es la misión que tenemos cada uno de nosotros. Esa transformación moral. Una transformación moral que va a comenzar con nosotros mismos. En la medida que nosotros mismos nos vamos a ir conociendo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, es difícil, no es imposible. Pero a la medida que vamos dando nosotros los pasos necesarios para ello, vamos nosotros ayudando a que sea implantado acá en este planeta Tierra, pues esa doctrina de amor que va de la mano de la doctrina espírita, mis queridos hermanos. Entonces, creo que como bien dice Herbert, hay varios aspectos que podemos tomar todavía de esa lectura que hemos tomado. Y yo creo que sería bueno que retomáramos también otros aspectos de esta lectura que todavía nos han quedado en el tintero. No sé si alguno de ustedes, mis hermanos, quisiera seguir abordando otros aspectos que se han tornado acá, porque como dice Herbert, hay mucho de qué poder hablar acerca de este tema, mis hermanos. Herbert. La situación actual, no sé cómo la ves vos, pero yo veo que cada vez más el mismo ambiente, el mismo entorno nos está haciendo como que ser mejores personas. Todo el mundo diría lo contrario, porque realmente vemos cada situación tanto en noticias o porque nos comentan algún vecino, algún familiar, algún amigo de situaciones, o inclusive hasta en nuestro propio entorno donde residimos, nos vemos de alguna manera pues inmiscuidos en noticias que diría todo lo contrario, que nos haría más duros o más beligerantes, agresivos, pero realmente no. El ambiente está cambiando, hay muchas cosas que están sucediendo en el planeta y muchos fenómenos, llamémoslos naturales, de alguna manera, que
que tratan de que nosotros podamos ser más solidarios con el prójimo, podamos empatizarnos con nuestro prójimo. Entonces, eso también es parte del cristianismo primitivo, como decías, porque muchos de los apóstoles, desafortunadamente, no entendieron el mensaje. Y yo he sido escéptico de muchas situaciones que se plantean en el libro sagrado de la Biblia, como dicen los hermanos cristianos, porque es un libro que hasta cierto punto ha sido muy manipulado a la conveniencia de todos aquellos que han estado pues en las directrices del poder de esa línea de pensamiento. Sin embargo, creo que los tiempos han sido propicios de alguna manera para todos aquellos que tenemos la curiosidad de que hay algo más de todo eso, podamos indagar. Y no cabe duda que el ambiente, las situaciones nos hacen propicio para poder seguir, una, indagando, dos, tratar de poner en práctica lo poco o lo mucho que hemos aprendido, en el sentido de que, como te vuelvo a repetir, o les vuelvo a repetir, hay situaciones en que muchas veces nosotros mismos nos hemos retraído, nos hemos encapsulado para evitar el entorno y no ser, pues de alguna manera no sufrir ese choque. Sin embargo, lo que se nos llama es a ser empáticos, a ser solidarios, de alguna manera en amar al prójimo. Es difícil porque a veces uno mismo trae cierto orden en su forma de ser y proceder, y realmente te das cuenta que el entorno es todo lo contrario, es un caos. O sea, no hay directrices que uno pues en lo particular pueda seguir. Sin embargo, es un buen campo para poder desarrollar lo que en el transcurso del tiempo hemos aprendido. No cabe duda que han salido a flotes muchas situaciones, especialmente de todo lo que sucede en cuanto al poder, política, y donde hemos visto que está inmiscuido pues el poder religioso. Hemos visto que han salido a flotes muchas situaciones que se han comentado acerca de que pues la iglesia, tanto cristiana evangélica como la cristiana católica, son parte de un conglomerado que lo único que tratan de hacer es pues de alguna manera ostentar tanto poder político como económico y querer tener cierto control. O sea que a la práctica, si nosotros queremos hacer una radiografía y queremos poner la contraluz y cotejarlo de alguna manera con el cristianismo primitivo, nosotros vendríamos siendo esas células que se reunían en el antiguo Roma hace 2000 y pico de años, para poder interpretar lo que nuestro hermano superior Jesús nos quiso decir. Imagínate, ¿qué tanto nos conocía? ¿Qué era lo que decías? Que prefirió no dejar nada por escrito. Es más, tanto nos conocía que sabía cómo íbamos a actuar nosotros. Entonces, realmente, y 2000 y pico de años después, para nosotros, que se oye un montón, pero realmente para la eternidad es un suspiro. Entonces seguimos todavía en ese mismo entorno. Por eso es que yo decía que a veces la práctica, el estudio del espiritismo se vuelve muy limitante, porque a veces uno quisiera compartir con muchas personas. A mí me pasa en lo particular, yo convivo con personas que pues practican la religión cristiana evangélica, y yo los oigo, la expresión, los oigo platicar, y obviamente pues ellos están en su verdad. O sea, yo no puedo interferir, pero una vez sí le dije a alguien, yo te quisiera contar tantas cosas, pero realmente no me vas a entender, y hasta me vas a tildar de loco y demoníaco. Entonces, lo único que te puedo decir es que no estamos tan separados del camino que cada uno llevamos. Simplemente tú vas a cierta velocidad y yo voy a otra,
pero en caminos paralelos. Entonces eso es lo que sucede actualmente. Por eso es que yo comentaba que muchas veces el tener este cierto conocimiento que nos hace más responsables de alguna manera, porque ese grano de arena que nosotros tenemos de conocimiento muchas veces nos hace el doble de responsable que quizás de algunos hermanos que practican algún tipo de religión. Ojo, que yo no quiero decir que hay hermanos pues en el tipo de religiones que inclusive me atrevería a decir que moralmente están más elevados que nosotros. No por el hecho de que nosotros estemos en conocimiento de la ciencia espírita, quiera decir que ya nosotros reinventamos y redescubrimos y embotellamos el agua azucarada. No, realmente la moralidad tendría que ir de la mano con el conocimiento, pero muchas veces no sucede. Muchas veces se tiene ese conocimiento de las ciencias y de la ciencia espírita en este caso muy elevado, sin embargo la moralidad no empareja, va muy atrasado en cuanto a perseguir al conocimiento. Entonces muchas veces no quiere decir que por el hecho de que nosotros estemos pues en análisis, en conocimiento, en estudio de la ciencia espírita, no quiere decir que nuestro nivel de moralidad esté muy elevado. Posiblemente hay hermanos, como vuelvo a repetir, que tanto en las distintas religiones que abundan en este plano espiritual, este plano material, perdón, sean elevados moralmente. Yo le decía a alguien, no importa qué tipo de religión usted practique, sea buena persona. Porque eso es lo que lo eleva a uno moralmente. Porque podrá estar en conocimiento, pues no podrás tener mucho, pero al final la moralidad en algún momento pesa más que el conocimiento de la ciencia. Entonces, lo que tenemos que estar conscientes es que, ya lo hemos visto, el planeta de alguna manera se está transformando. Y lo hemos visto y lo hemos presenciado, y pues los que de alguna manera tienen esa sensibilidad de percibir los cambios tanto en el ambiente como en todo el entorno, ya se habrán dado cuenta de que efectivamente se está dando un cambio, y posiblemente viene un cambio más, podríamos decir, más grande. La pregunta es, ¿estamos preparados realmente para ese cambio? ¿Estamos realmente preparados para, como buenos, perdón por la analogía, pero como buenos médicos que tenemos la teoría para ponerlo en la práctica ya con un paciente? Esa es la pregunta del $1.000.000, y a veces me la cuestiono yo, y en lo particular y muy aquí en confianza, a veces creo que no estoy muy preparado para tirarme ya a la práctica, ¿verdad? Porque hemos tenido esas lecturas, esos conocimientos, esos contactos con el plano espiritual que nos dan de alguna manera la guía y todo, pero hasta cierto punto creo yo que hay un momento en que cuando tengamos que poner en práctica esa situación, pues da un poquito de miedo para poder dar la talla, podríamos decir, porque la responsabilidad es grande hasta cierto punto, porque se nos ha permitido tener este conocimiento. Entonces la reflexión es esa, que al final no importa la práctica que nosotros tengamos, porque podemos ser estudiosos del espiritismo, pero muy arraigado en nuestro ser, todavía guardamos pues ese conocimiento, esas prácticas de la Iglesia Católica o de la Iglesia Evangélica. Pero lo primordial, creo yo, que es que debemos de ser buenas personas, sacar lo bueno de cada una de las instituciones a las que hayamos pertenecido, o si no creemos en nada, pues también, porque al final creo que a veces hasta el ateo es mejor persona que muchos que estamos inmiscuidos en el análisis de toda esta situación. Entonces la reflexión va a eso: ¿qué tan buenas personas somos nosotros? ¿Qué tan buenas personas podemos llegar a ser? ¿Qué tan buena persona hemos sido para que en un momento, ante el juicio espiritual que lleguemos a tener ante nuestro Padre, podamos ganarlo, ¿verdad?
Muchas gracias, Herbert. ¿Estuardo, algún comentario acerca del espiritismo primitivo? Sí, recapitulando lo que decía Pepe y lo que decía Herbert, quien me venía a mente de que de repente nosotros fuimos de esos grupitos que nos andábamos reuniendo separadamente y hoy, sí, varios siglos después, nos estamos reuniendo nuevamente para continuar lo que habíamos dejado pendiente sobre el espiritismo. Pues desafortunadamente, ahí sí, como bien se sabe, el Imperio Romano no murió, se volvió a la Iglesia Católica. Y con todos sus dogmas y todo su parangón, incluso como bien se estaba viendo los rituales, porque los rituales del paganismo pasaron al cristianismo. Entonces, de una u otra manera, estamos reavivando lo que se quedó pendiente en algún momento, pienso y lo siento. Y como dice Herbert, es con una responsabilidad grande que a veces decimos, ¿será que estoy listo? Estamos como aquellos que están con el salvavidas en la cintura, pero no tenemos agua, pero va a llegar el agua y nos vamos a tener que tirar de un sol a chapotear. O sea, es más, o sea, lo sabemos, pero y varias veces ellos nos dan, los hermanos, y o sea, a través de Dios, a través de los hermanos, nunca nos ha dejado solos en el momento que nosotros menos esperamos, o a veces nos toma súbitamente, de que las respuestas van llegando y la asistencia siempre está, ellos siempre están pendientes, saben hasta dónde podemos dar, y a veces por eso la ayuda es de la fuente que menos esperamos, uno que a veces está alrededor y no lo vemos, solamente. Muchas gracias, Estuardo. ¿Odette, algún comentario? No, yo no. Sergio, ¿algún comentario? No, Coca, muchas gracias. Ok. Pues estábamos recapitulando y analizando diferentes aspectos y vemos que efectivamente es una gran responsabilidad la que tenemos dentro de nosotros. Y lo bueno es que estamos ahora más atentos a lo que estábamos, porque eso me estaba analizando lo que estaba comentando Estuardo en cuanto a que si hubiéramos sido nosotros de esas células, ¿verdad? Qué bueno hubiera sido, siento yo, que hubiéramos sido de ellos, pero muchas veces en nuestras tendencias yo considero que probablemente todavía no, como que no logramos comprender todavía muy bien a nuestro maestro Jesús de Nazaret, y por lo menos en lo personal yo siento que a mí me tocó que estar tal vez en la religión, ¿verdad? Ser de pensamiento más no es no libre pensador, sino sería más renuente a los cambios, ¿verdad? Digámoslo así, más fanático, ¿verdad? Yo creo que probablemente tal vez fui de los religiosos fanáticos en otras existencias, y con el tiempo fui entendiendo que eso no me llevaba a ningún lado. Y entonces se lo digo porque por ejemplo en esta existencia todavía me recuerdo yo que me sentía muy, muy identificado cuando salían las procesiones y estaba yo cargando, y cuanto más dolor sentía yo cuando estaba cargando el anda, sentía como que más culpas estaba pagando, ¿verdad? Entonces todavía son como reminiscencias del pasado, de cómo quisiéramos nosotros poder saldar nuestras deudas. Sin embargo, por el mismo deseo que nosotros tenemos en busca de la verdad, se da en una misma existencia un giro de 180 grados en cuanto al pensamiento, ¿verdad? Porque hay algunos que no es tan fácil, ¿verdad? Como comentábamos.
por ejemplo, y todavía no están preparados para ello. Tenemos algunos hermanos que están en otras religiones que sería perjudicial para ellos tener este conocimiento, ¿verdad? Porque no estarían todavía capacitados para ello, ¿verdad? Es como yo les comentaba en una oportunidad lo que hice con algunos amigos, que les dije, lee este libro, que lea el Evangelio según el Espiritismo, y si le encontrás algo negativo me decís. Y me dijeron que lo habían leído y que no habían encontrado absolutamente nada, pero ellos preferían, así con estas palabras, que Diosito les perdonara sus faltas que tener que pagar por lo que habían hecho, ¿verdad? Contra ese tipo de argumentos, pues, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nosotros absolutamente nada porque es una cuestión de fe, ¿verdad? Es una cuestión de conciencia. Pero ya cuando nosotros, nuestra conciencia se ha desarrollado de una mayor manera, como que ya hacer daño ya nos cuesta más, ya es más difícil. Ya no tan fácilmente, incluso desde la niñez, por más que nos digan a nosotros que algo está bien hecho o mal, está correcto o no, ya nuestra propia conciencia ya nos lo va a cuestionar, ¿verdad? Nos va a cuestionar si efectivamente aquello que estamos haciendo está bien o está mal. Y entonces, en la medida que nosotros vamos escuchando la voz de la conciencia, que no es otra voz, sino también la de nuestros espíritus protectores y guías espirituales, en la medida que nosotros vamos escuchando esa conciencia, en esa medida nosotros nos estamos conduciendo generalmente por el camino del bien, ¿verdad? Pero como bien nos decía Herbert, también en este caso, ¿verdad? Que no podemos pensar nosotros que por el hecho de ser espíritas estamos en una gran posición moral, no, al contrario, porque sabemos, por ejemplo, que los que estamos o que se nos ha dado la facultad de la mediunidad es porque somos espíritus deudores con la sociedad y tenemos que pagar muchísimo conforme a la sociedad de lo que hemos hecho en vidas anteriores, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar también que lo mejor es alejarnos de lo que es la vanidad. No pensar que somos mejores que los demás, sino como decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret cuando estaba con los apóstoles, quien se sienta más, no es quien se sienta más grande, sino el más grande que está entre nosotros es el que sirve más. Entonces, si quieren servir más, entonces tienen que, mejor dicho, si quieren sentirse que están de una mejor manera, tienen que servir más. Y de igual manera, en la doctrina espírita, Allan Kardec nos dice que si, por ejemplo, va a haber algún tipo de competencia, por ejemplo, entre una escuela y otra, o una asociación y otra asociación, no tiene que ser porque quién sabe más, sino tiene que ser por quién hace mejor al prójimo, ya sea como escuela o como individualmente cada uno de los miembros de una sociedad de espírita. Y eso es lo que generalmente no nos gusta. No nos gusta, pensamos que muchas veces si yo tengo una mayor cantidad de libros leídos, entonces por eso tengo mayor conocimiento. Ok, me puede dar conocimiento, pero como bien ya lo decía Herbert, el conocimiento a mí no me va a hacer estar en un mejor grado en el plano espiritual. No si no lo pongo en práctica. Si bien es cierto, me va a ayudar porque me va a dar las herramientas necesarias para poder conducirme mejor, al final del cabo es la moral, la conducta que yo tengo en mi diario vivir lo que me va a abrir las puertas para estar en un mejor estadio en el plano espiritual. Si no, solamente yo me estaría engañando acerca de cuál va a ser mi futuro en el plano espiritual, ¿verdad? Entonces, es precisamente la moral, ¿verdad? Y eso nos lo dicen también en la lectura espírita, que es en la medida que nosotros vamos cambiando moralmente, en esa medida vamos avanzando también en cuanto a grados evolutivos, ¿verdad? Si bien es cierto, vamos de la mano, uno con el grado, el ala del saber y el otro de la moral, el que va dando los pasos para pasar de un lado a otro, generalmente va a ser la moral. ¿Por qué?
Porque hemos visto también muchas veces que han habido hermanos que tienen muchísimo conocimiento, pero lamentablemente moralmente tienen una moral tan baja que le hacen daño a sus semejantes, y en lugar de procurar el bienestar de la comunidad, pues lamentablemente va y los persigue, y muchas veces terriblemente, mis queridos hermanos. Entonces, creo que una buena reflexión que tenemos que hacer nosotros es abrazar la doctrina espírita, no solamente conocerla, sino también practicarla en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y si alguien en esa vida ejemplificada que vamos a tener con la filosofía espírita, pues quiere indagar también acerca de por qué nosotros actuamos de esa manera, pues bienvenido sea, ¿verdad? Porque vamos a tener nosotros la suficiente confianza como para poder decirles, miren, a mí me está sirviendo esto. Si a ustedes les sirven, también pueden llevarlo a cabo a través de este pensamiento. Bien, mis hermanos, yo creo que por el día de hoy vamos a cerrar entonces nuestra reunión, y vamos ahora sí a pedirle a nuestra hermanita Odette que nos haga la oración de cierre. Ok. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos estar reunidos un sábado más, por permitirnos aprender cada día más, pero ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor. Es difícil, pero tenemos que seguir adelante, estudiando, aprendiendo y sirviendo al prójimo. Gracias, hermanos, que nos han acompañado el día de hoy. Les damos gracias porque sabemos que ustedes siempre están cuidándonos, apoyándonos para ser mejores personas. Así sea. Así sea. Pasen un feliz fin de semana. Bendiciones para todos. Bendiciones, Coca, Sergio. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones también para todos. También. Gracias.